Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera seguir la línea refiriéndome a los milagros de Jesús, tomados de un punto de vista diferente, de un prisma diferente, relacionándolos a la vida actual. Y para ellos me voy a referir al milagro de los 10 leprosos, que lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio de lejos, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Desde niño que escuchamos diferentes versiones sobre los 10 leprosos. Generalmente es sobre los 9 malagradecidos. Yo quisiera enfocarme no solamente en los 9 malagradecidos, sino que quiero enfocarme de un punto de vista diferente del número 10. El versículo 14, cuando dice: id y mostraos a los sacerdotes, Jesús les dice, ellos no eran malagradecidos, sino que simplemente fueron obedientes. Y por esa obediencia que tuvieron, cuando iban camino a buscar cada uno la sinagoga a la que pertenecía, fueron limpiados. Si algo podemos decir de estos 9, fueron primero que nada obedientes y conocían la ley. Levítico capítulo 14 y 13, los dos hablan extensamente sobre las leyes de limpieza después de la lepra, lo que había que hacer con la casa, los utensilios, las mujeres, los hombres, los niños, etc. Sabiendo que la lepra desde tiempo muy antiguo era considerada una maldición. No solamente una maldición, sino también una maldición heredada. Muchos adquirían la lepra a través de herencia. Y cuando había un leproso que lograba sanarse por alguna razón, entonces él debía ir y presentarse al sacerdote. Y aquí Jesús, siendo un rabino, les dice claramente: id y mostraos a los sacerdotes. Es decir, estos hombres tenían que ir exclusivamente y presentarse ante un sacerdote. ¿Para qué? Para poder obtener lo que se llamaba en ese entonces un certificado de limpieza. El sacerdote lo examinaba, se desnudaba, lo que había que hacer de pe a pa, o sea, de arriba a abajo, y luego, después que lo examinaba completamente, cuando no había ningún indicio de lepra, entonces el sacerdote les extendía lo que se llamaba un certificado de limpieza. En algunas otras historiadores le dicen certificado de pureza. Entonces ahora él podía ser reinsertado nuevamente en la comunidad. Él podía ser reinsertado a la sociedad nuevamente porque ya no tenía la lepra. Y cuando alguien se le enfrentaba, decía: yo te conozco, tú eres un leproso, No, él sacaba su certificado y decía: no, ahora yo estoy completamente limpio de la lepra. Me gusta lo que dice Colosenses 2:14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En ese momento, en la cruz, es este sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo. Es decir, los 9 fueron obedientes e hicieron lo que Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y en el proceso fueron sanados. Por este número 10 era un samaritano. Él no tenía sinagoga, él no era religioso, él no sabía sobre las leyes de limpieza. Por lo tanto, no tenía dónde ir. Y en ese momento le fue revelado que estaba frente a él el sumo sacerdote.
Por lo tanto dice que volvió y dando voces, glorificando a Dios, se humilló, se puso sobre los pies y le dio gracias al sumo sacerdote. Hermano, nosotros, antes de ser cristianos, antes de convertirnos al Señor, antes de que fuésemos limpiados con la sangre de Cristo, éramos todos leprosos. Algunos hasta fuimos quizás echados fuera de la sociedad. Algunos con nuestros vicios, el alcohol, el cigarrillo, la droga, el chisme, tantas cosas. El pecado representa la lepra, que te echa fuera de la sociedad, que ya nadie quiere juntarse contigo porque hueles. Sin embargo, ahora tuvimos un sumo sacerdote y tenemos un sumo sacerdote que dice que Él nos limpió, nos redimió, nos volvió a comprar nuevamente en la cruz del Calvario y me dio a ti y a mí un certificado de limpieza. Hermano, permita Dios que no seamos religiosos, que no tengamos que ir a sacerdotes y cosas extrañas, sino que reconozcamos que Jesús es el sumo sacerdote. Y lo único que Él dice, no hubo quien diera gloria a Dios sino este extranjero. Démosle gloria a Dios en todas las cosas de nuestra vida. No dejemos a un lado de ser agradecidos con Dios. Quien te habló es el pastor Gabriel Carvajal de las iglesias Comunidad Fresno, Hanford y Tulare. Gracias por escucharme y que Dios